Bienvenidos todos a nuestra clase 19 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué era lo que vimos en la clase 19. En la clase 19 estábamos viendo lo siguiente, ¿no? Entonces, para lo que sigue, pues vamos a considerar, cada vez que digamos que yo tengo una extensión f de E, siempre ahora va a significar que E es un subcampo de F, ¿sí? En la definición más general vimos que no significaba necesariamente que E fuera un subcampo de F, pero sabemos que eso implica que hay un subcampo isomorfo de E metido dentro de F, ¿no? Entonces, para practicidad, cada vez que digamos F una extensión de E, ahora vamos a querer decir que E es un subcampo de F, ¿sí? Ok, entonces les recuerdo lo que vimos en la clase 18, con lo que terminamos fue con la definición 2.11, que era lo siguiente: si yo considero f sobre e una extensión de campos y tomo un elemento alfa en f, en el campo más grande, entonces se dice que alfa es algebraico sobre el campo más pequeño e, si existe un polinomio f de x con coeficientes en el campo e, tal que f evaluado en alfa nos da 0, ¿sí? Entonces los elementos algebraicos son los elementos algebraicos de f sobre el campo e, son los elementos que son anulados por un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Si no existe tal polinomio, decimos que el elemento alfa es trascendental sobre f, ¿sí? Ok, ahora bien, se dice que la extensión f sobre e es algebraica si todo elemento alfa en f es algebraico sobre e, ¿sí? Ok, entonces con esto fue con lo que terminamos en la clase pasada y ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente proposición que nos dice esto, que es la proposición 2.12, que nos dice que si tenemos f sobre e es una extensión finita, si esta extensión es finita, entonces necesariamente la extensión es algebraica, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que todo elemento en f es anulado por un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Ok, entonces hagamos la demostración. La demostración de esto es más o menos sencilla, entonces por eso es que ya la tengo escrita. Entonces, como esta extensión f sobre e es finita, ¿qué quiere decir por definición? Por definición lo que quiere decir es que el grado de extensión de f sobre e es un número n y eso es finito, ¿no? Y recordemos que este numerito lo que quiere decir es que es la dimensión de f vista como espacio vectorial, ¿no? Ok, entonces esta dimensión de f vista como espacio vectorial es n y es finita, ¿no? Y ahora, eso es por hipótesis, ahora quiero ver que cualquier elemento es algebraico, entonces me tomo un elemento alfa en f, ¿no? Lo que quiero construir es un polinomio con coeficientes en e que me anule a alfa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues me tomo alfa en f y considero las siguientes potencias. Considero b igual al conjunto 1, alfa cuadrada, hasta alfa a la n, ¿sí? Entonces resulta ser que en este conjunto, este es un subconjunto de elementos de f, ¿no? Porque alfa está en f, entonces todos estos elementos están en f. Y además resulta que ¿cuántos elementos tiene ese conjunto B? Este conjunto B tiene n más 1 elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene n más 1 elementos. Ok, y como la dimensión de f como e espacio vectorial es n, entonces ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos de álgebra lineal es que cuando tenemos más elementos que la dimensión de mi espacio vectorial, entonces ese conjunto de elementos es linealmente dependiente, ¿no? Entonces de álgebra lineal tenemos que B es linealmente dependiente sobre E, ¿sí? Es linealmente dependiente sobre E. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es esto, ¿no? Que existen escalares A0, A1 hasta AN, donde no todos estos escalares son 0, o sea, no necesariamente todos estos son 0, y eso me da tal que cuando yo hago la multiplicación de A0 por A1 más A1 por alfa más AN por alfa N, entonces
Entonces, esta combinación lineal que tengo me da 0, ¿sí? Eso pasa porque este conjunto 1, alfa hasta alfa n, es linealmente dependiente sobre el campo E, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, existe esta combinación que me da el 0, donde no todos A0, A1 hasta AN son 0, ¿sí? Entonces, con esta combinación lineal que voy a llamar estrellita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a considerar el siguiente polinomio. Consideramos el polinomio f de x, que va a ser a0 más a1 por x más an x a la n, ¿sí? Como todos estos a0, a1 hasta an son elementos en el campo E, ¿sí? Como todos estos son elementos en el campo E, pues resulta ser que este es un polinomio con coeficientes en E, ¿sí? Y además, como no todos los escalares a0, a1 hasta an son 0, resulta ser que este polinomio que estamos formando aquí es el polinomio no cero, ¿no? Es un polinomio no cero. Y además, resulta ser que cuando yo evalúo f en este polinomio, f de alfa, lo que obtengo al evaluar f de alfa, pues va a ser exactamente esto, que es 0, ¿no? Entonces, de esta igualdad estrellita obtengo que f de alfa es 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Me tomé un elemento arbitrario. Me tomé un elemento arbitrario en el campo f y vi que había un polinomio con coeficientes en el campo E que me lo anulaba y ese polinomio no es 0. Entonces, por definición, eso lo que quiere decir es que el elemento alfa es algebraico sobre E, ¿no? Es algebraico sobre E. ¿Sí? Y por lo tanto, esta extensión es algebraica, ¿no? Porque me tomé cualquier elemento en F y vi que era algebraico, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa extensión es algebraica. Ok. Ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver lo siguiente, que nos va a ayudar a demostrar el resultado principal de esta clase, ¿sí? Que es el siguiente resultado, ¿sí? Considero, que va a ser el lema 2.13, considero f de x un polinomio en el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en e, un polinomio no cero. Y considero el ideal generado por ese polinomio. Entonces, si ese ideal es un ideal primo, entonces resulta ser que f de x es un polinomio irreducible, ¿sí? Entonces, si este es primo, f de x es irreducible. ¿Ok? Entonces, pues hagamos la prueba de este resultado. Entonces, supongamos que f de x no es irreducible. Si no es irreducible, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que existen dos polinomios g de x y h de x, dos polinomios con coeficientes en la variable x, tal que pasa lo siguiente, f de x yo lo puedo factorizar como g de x por h de x, y además el grado de h de x es menor estricto que el grado de f de x, y el grado de h de x es menor estricto que el grado de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, como no es irreducible, pasa esto, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ahora bien, como g de x por h de x es f de x, y f de x está en el ideal generado por f de x, que sí, y estamos suponiendo por hipótesis que este ideal es primo, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que si un producto de dos elementos están en un ideal primo, entonces necesariamente alguno de ellos está en el ideal, ¿no? Porque estamos suponiendo que este es primo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que g de x está en i o h de x está en i. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que g de x está en i. Entonces, que g de x está en i, ¿qué quiere decir? Que g de x está en el ideal generado por f de x. Y si g de x está en el ideal generado por f de x, lo que quiere decir es que g de x es un múltiplo de f de x, ¿no? Entonces es eso, ¿no? G de x es f de x por q de x, donde q de x es un polinomio con coeficientes en e en la variable x. Eso es lo que quiere decir que g de x esté en i, ¿no? Entonces, de la igualdad estrellita, que es que f de x es g de x por h de x, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esto, ¿no?
que f de x es g de x por h de x, pero sustituyo cuánto vale g de x, ¿no? G de x dije que era f de x por q de x. Entonces, esto lo tengo aquí, f de x por q de x, y luego me falta poner el h de x, ¿no? Entonces, h de x, aquí tengo. Entonces, tengo que f de x es f de x por q de x por h de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el anillo de polinomios en una variable con coeficientes en un campo es un dominio entero. ¿Y qué es lo que pasa? Y f de x es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, como tengo esta igualdad, f de x es igual a f de x por q de x por h de x, y f de x es distinto de 0, entonces puedo cancelarlo, ¿no? Porque es un dominio entero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que 1, cuando cancelo de este lado, pues me sobra, me falta el 1, acá hay un 1, ¿no? F de x por 1, entonces me queda el 1, y lo que me queda del otro lado es q de x por h de x. Y entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? De aquí, de esta igualdad, pues resulta ser de esta igualdad que 1 es igual a q de x por h de x, pues tengo necesariamente que h de x es una constante, ¿no? Porque la única forma en la que dos polinomios me dé el 1 es que ambos polinomios sean constantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que entonces h de x es una constante, ¿sí? Pero si h de x es una constante, y además es una constante no cero, ¿no? Entonces, si h de x es una constante no cero, el grado de h de x es igual a 0, ¿sí? Entonces, el grado de h de x es igual a 0. Y como f de x es igual a g de x por h de x y el grado de h de x es igual a 0, o sea, esta es una constante, entonces el grado de f de x es igual al grado de g de x, ¿no? Que es lo que estoy diciendo acá. Entonces el grado de f de x es igual al grado de g de x, pero eso es una contradicción, ¿no? Porque habíamos tomado g de x y h de x, polinomios que tenían grado estrictamente menor que el grado de f de x, ¿no? Y aquí estoy llegando a que tienen el mismo grado, ¿sí? Y es una contradicción el hecho de que el grado de g de x es menor que el grado de f de x, ¿no? Y por lo tanto, ¿de dónde viene esa contradicción? Pues de suponer que existe esta factorización, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no existe tal factorización de f de x, y eso lo que quiere decir es que f de x es irreducible. ¿Ok? Entonces, con esto, pues ya puedo demostrar el resultado principal de esta clase, que ahorita lo voy a escribir, que es el teorema 2.14, ¿sí? Entonces, bueno, antes de ver el teorema 2.14, entonces, ¿qué hicimos en 2.13 ahorita? Para que quede claro, demostramos esto, ¿no? Si tomamos f de x, un polinomio no cero, tal que el ideal que genera f de x es un ideal primo, entonces necesariamente el polinomio f de x es irreducible, ¿sí? Ok. Entonces, pues bueno, probemos lo siguiente, que es el siguiente resultado, que es el teorema 2.14, que como dije ahorita lo voy a escribir. Ok, ¿qué nos dice el teorema 2.14? El teorema 2.14 nos dice lo siguiente. Entonces considero f sobre e una extensión de campos. Entonces sea f sobre e una extensión de campos. Y eso, como dije al inicio de esta clase, lo que quiere decir es que e es un subcampo de f, ¿no? ¿Sí? Sea f sobre una extensión de campos. ¿Sí? Y alfa un elemento, y tomamos alfa en f. Si quieren, mejor cambiémosle a beta para no... tomamos un beta en f, un elemento algebraico. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a tener 4 incisos, ¿sí? Un elemento algebraico sobre E, ¿no? Entonces vamos a tener los siguientes incisos de
Entonces, pasa a lo siguiente. A. ¿Existe un polinomio reducible? ¿Existe un polinomio irreducible P de X? Irreducible y mónico. P de X aquí, en el anillo de polinomios en la variable X con coeficientes en E, tal que P de alfa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ese es el primer inciso. El inciso B nos va a decir lo siguiente. Consideremos el ideal generado por P de X, entonces sea y el ideal generado por P de X, donde P de X es el anillo donde P de X es el ideal de arriba, donde P de X es el polinomio de arriba, nomio del inciso A. Entonces consideramos ese ideal, ¿sí? Entonces existe un isomorfismo de campos. Entonces, existe un isomorfismo de campos. Isomorfismo de campos. ¿Entre qué campos? Que voy a anotar como phi mayúscula, ¿sí? Que va a ir del campo que se obtiene al hacer módulo un ideal, ¿sí? A el menor subcampo de F que contiene a E y a alfa, ¿sí? Tal que, ¿qué va a hacer este isomorfismo? Tal que phi de una clase de un elemento E más I va a ser igual a E para todo E en E. Y aquí ya cometí, déjenme cambiar alfa por beta, ¿no? Entonces aquí es beta, ¿sí? Entonces estoy tomando un elemento algebraico beta en F, entonces va a existir un polinomio reducible que me anula a beta, ¿sí? Y aquí también es beta, ¿sí? ¿Sí? Y además va a resultar que, ¿qué va a pasar con este isomorfismo? Que phi de la clase de X, que es X más Y, lo va a mandar a beta, ¿sí? Entonces va a existir este isomorfismo entre este campo, ahorita vamos a ver por qué este es un campo, y el menor subcampo de F que contiene a E y a beta, ¿no? Así es como se definió este es beta, ¿no? En clases anteriores. El inciso C de este resultado, inciso C, P de X es el único polinomio mónico,
Es el único polinomio mónico de grado mínimo, tal que de grado mínimo, tal que P de beta es igual a 0. ¿Sí? Entonces va a ser el único polinomio de grado mínimo que anula a beta. Y por último, D. El grado de extensión de al campo E agregarle el beta respecto de E es exactamente el grado del polinomio reducible P de X. ¿Sí? Ok, entonces, pues tenemos este resultado. Entonces nos dice, tomo una extensión de campos F sobre E, lo que quiere decir ahorita, como les dije en el inicio de la clase, eso va a querer decir que E es un subcampo de F, ¿sí? Y me tomo beta, un elemento de F, que es algebraico sobre E. Entonces va a pasar lo siguiente, va a existir entonces sabemos que como es algebraico existe un polinomio con coeficientes en E que lo anula, ¿no? Por definición. El inciso A lo que me dice es que podemos encontrar un polinomio irreducible y mónico que anula a beta, ¿sí? Ese es lo que me dice el inciso A, ¿no? El inciso B lo que me dice es que si yo considero el ideal generado por el polinomio irreducible que encontramos en el inciso A, entonces al hacer el cociente por este ideal, lo que obtengo es un campo, y este campo va a ser isomorfo al menor subcampo de F que contiene a E y a beta, ¿sí? Y además este isomorfismo es tal que a todos los elementos de la clase, a todos los polinomios a todos los elementos de la forma E más I en este anillo, los va a mandar a E, para todo E en E, y además al elemento, a la clase de X en este anillo, que es X más Y, lo va a mandar al beta que tenemos aquí, ¿sí? El inciso C, lo que dice es que este polinomio es mónico, el polinomio que este polinomio mónico que encontramos en el inciso A, es el único de grado mínimo que satisface esto, que anula a P de beta, ¿sí? Ese va a ser importante, la unicidad va a ser importante para la siguiente definición que vamos a ver después de este teorema. Y por último, lo que nos dice este teorema es que el grado de extensión del campo E beta respecto al campo E es exactamente el grado del polinomio P de X, ¿sí? Ok, entonces pues hagamos la demostración de este resultado. Entonces, demostración. Pues hagamos la demostración del inciso A. Entonces, del inciso A. Entonces, lo que vamos a considerar va a ser un morfismo de anillos, entonces sea phi, que va a ir del anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en E, a f, que va a estar definido como sigue, a un polinomio f de x, lo va a mandar a f de alfa. ¿Sí? Es decir, esta phi, ¿qué es lo que es? Es la evaluación en alfa, ¿no? En beta. Esta es la evaluación en beta. ¿Sí? Entonces a un polinomio f de x, ¿qué es lo que le va a hacer? Lo va a evaluar en beta. Y entonces esto está bien definido, ¿no? Porque ¿qué? F es un polinomio con coeficientes en E, en la variable x, ¿no? E es un subcampo de F. Entonces, y beta es un elemento de F. Entonces, cuando yo evalúo F en beta, pues estoy haciendo todo dentro del campo F, ¿sí? Entonces, al evaluar F en beta, pues el resultado me cae en F, ¿sí? Entonces, esto es
Entonces, esta es una función que va en efecto de aquí a acá. ¿Sí? Además, es fácil ver que es un morfismo de anillos. No lo voy a checar, entonces es fácil ver. Fácil ver que phi es un morfismo de anillos. Es un morfismo de anillos. ¿Sí? Entonces consideremos el kernel. Entonces sea I igual al kernel de phi. ¿Sí? Y por definición, ¿quién es el kernel de phi? Pues son todos los elementos que van a dar al cero mediante esta función, ¿no? Es decir, son los polinomios f de x, aquí, hasta que cuando yo lo evalúo f en beta, me da 0, ¿no? El kernel es esto, ¿no? Los elementos tal que cuando yo hago cuando yo a phi de este polinomio lo mando, a phi lo mando a un polinomio, lo mando mediante la función phi, va a dar a 0, ¿no? ¿Sí? Y es exactamente esto. Entonces, notemos que como beta es algebraico, ¿qué es lo que pasa? Existe un polinomio, ¿no? Existe un polinomio no nulo que me anula a beta. Existe f de x no nulo, tal que ¿qué? Tal que f de beta es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, el ideal I es no 0. Por lo tanto, el ideal es no 0, ¿no? Tanto I es un ideal que es distinto del 0. ¿Sí? Pero, por lo tanto, pero I es un ideal ¿de quién? I es un ideal del anillo de polinomios. Como I es un ideal. Ahorita, como I es un ideal del anillo de polinomios. Y sabemos que este es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Es un dominio de ideales principales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Eso lo vimos en clases pasadas, ¿no? Entonces sabemos que cualquier ideal es generado por algún elemento. Es un dominio de ideales principales. Como es de ideales principales, existe un polinomio p de x en e de x, tal que ¿qué? Tal que el ideal generado por p de x es i. Tal que el ideal generado por p de x es i. Es el ideal i, ¿no? Y notemos que p de x es distinto de 0 porque i es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esto. Entonces podemos suponer que p de x es mónico, ¿no? Dividiendo por el coeficiente de grado mayor. Entonces dividiendo por el coeficiente de grado mayor. Por el coeficiente de grado mayor. Y eso lo podemos hacer porque estamos con coeficientes en un campo, ¿no? De grado mayor. Podemos suponer que p de x es mónico.
suponer que P de X es mónico. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar en el inciso? ¿Qué es lo que queremos demostrar en el inciso A? En el inciso A lo que queremos demostrar es que existe un polinomio mónico, e irreducible que me anula a beta, ¿no? Entonces ya encontramos que es mónico y ahora hay que demostrar que es irreducible, ¿no? Es mónico y además como P de X está en I, y además como P de X está en I, pues P de beta es 0, ¿no? Entonces solo nos falta checar que P de X es irreducible. Ahora veamos que P de X es irreducible. Que P de X es irreducible. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Para esto, por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué es lo que tenemos? Por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que phi induce un isomorfismo ¿cómo? Entre E de X sobre el kernel de phi, pero el kernel de phi es I, ¿no? Sobre I. Y la imagen de phi, ¿no? Y la imagen de phi. ¿Sí? Ok, tenemos esta cosa. Pero la imagen de phi, es un subanillo de ¿quién? De F. Y F es campo. Y entonces F no tiene divisores de 0, por lo tanto imagen de phi no tiene divisores de 0, ¿no? Pero F es campo. ¿Sí? Por lo tanto, imagen de phi no tiene divisores de 0, lo que quiere decir es que es un dominio entero. Tiene divisores de 0 y por lo tanto imagen de phi es un dominio entero. Es un dominio entero. Y entonces, si este es un dominio entero, como estos son isomorfos, pues este es un dominio entero, ¿no? Por lo tanto, E de X sobre I es un dominio entero. Dominio entero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vimos en clases pasadas? En clases pasadas vimos que si cuando yo hago cociente con un ideal, lo que tengo es un dominio entero, entonces el ideal es primo, ¿no? Entonces por clases pasadas,
concluimos que I, que es el ideal generado por P de X, es un ideal primo. Es primo. Y aquí es donde utilizamos el resultado anterior, ¿no? Que es el teorema 2, que es el lema 2.13. ¿Sí? El lema 2.13 me decía eso, ¿no? A ver, para recordar. El lema 2.13 me decía que si yo tengo un polinomio tal que el ideal que me genera es primo, entonces f de x es irreducible. ¿Sí? Entonces, por 2.13, f de x es irreducible. Entonces, por 2.13, f de x, quiero decir p de x, ¿no? P de x es irreducible. Y ya acabamos el inciso A, ¿no? ¿Sí? Porque ya demostramos que P de X anula a beta, P de X anula a beta, es mónico, y ahorita estamos demostrando que es irreducible, ¿no? Entonces ya acabamos el inciso A, ahora hay que demostrar el inciso B, ¿sí? En el inciso B, pues vamos a utilizar otra vez el teorema de isomorfismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar en el inciso B? En el inciso B, lo que debemos demostrar es lo siguiente, ¿no? A ver, ahí está. El inciso B me dice que si yo considero el ideal generado por el polinomio irreducible que encontramos en el inciso A, entonces este anillo es un campo y hay un isomorfismo entre este campo y el menor subcampo de F que contiene a E y a beta, ¿no? ¿Sí? Y ese isomorfismo satisface que a la clase de E más I lo manda a E para todo E en E, y a la clase de X más Y en este campo lo va a mandar al beta que tenemos acá. ¿Sí? Ok, entonces hay que ver eso. ¿Sí? Entonces, para el inciso B, pues del primer teorema de isomorfismo, entonces del primer teorema de isomorfismo, tenemos lo siguiente. Déjenme los pongo acá. El primer teorema de isomorfismo para anillos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un isomorfismo phi mayúscula. Tenemos un isomorfismo phi mayúscula que va de E de X sobre I. Ahorita lo voy a escribir, ahorita voy a dar un diagrama conmutativo a la imagen de phi, tal que el siguiente diagrama conmuta. ¿Sí? El primer teorema de isomorfismo dice esto, ¿no? Que al hacer el cociente con I, que es el kernel de phi, me da el isomorfismo entre este cociente y la imagen de phi, ¿no? Tal que el siguiente diagrama común. Diagrama conmuta. ¿Sí? ¿Y qué? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos de E de X
en F, pues tengo el morfismo phi, que dijimos que phi de un polinomio f de x, ¿qué es lo que hace? Pues evalúa f de x en beta, ¿no? ¿Sí? Luego aquí tengo la proyección canónica a e de x sobre i, ¿sí? Proyección. Y aquí tengo el isomorfismo a phi, ¿no? ¿Sí? O sea que ese diagrama conmuta, donde pi, por definición, ¿qué es lo que hace a un polinomio f de x? A un polinomio f de x lo que le hace es, considera la clase de f de x más i, ¿no? Para todo f de x acá. Entonces, el primer teorema de isomorfismo, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el teorema de isomorfismo, construimos este diagramita, entonces hasta que se conmuta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, es decir, como este diagrama conmuta, de asfixia tenemos que para f de x un elemento, un polinomio en la variable x con coeficientes en e, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que phi de f de x, eso es porque el diagrama conmuta, ¿no? Es exactamente pi compuesta con phi de f de x, ¿sí? Pero esto es exactamente phi de f de x, es quien f de x más i, ¿no? Entonces esto es f de x más i, ¿sí? Y esto, phi de f de x, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que le hace phi a cualquier elemento? Lo manda a beta, ¿no? Evalúa el polinomio f en beta. Entonces esto es exactamente f en beta, ¿sí? Entonces teníamos eso. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a valer phi de e más i? Pues, ¿qué es lo que me está diciendo esto? A la clase de un elemento que es de la forma un polinomio más i, lo que hacemos es que esta phi lo manda a f evaluada en beta. Pero si esta es el polinomio constante e, entonces, pues al evaluar el polinomio constante e en beta, pues es e, ¿no? Entonces esto es exactamente e para todo e en e, ¿sí? Y además, ¿quién es phi de x más i? Pues acá me dice, ¿no? Phi de x más i debería ser ¿quién? Evaluar el polinomio x en beta, pero evaluar x en beta es exactamente beta, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es beta, ¿sí? Y entonces, pues ya tenemos ese isomorfismo que me manda e de x, que tal que este es, tenemos ese isomorfismo entre este anillo y este anillo, ¿no? Tal que pasa eso. Ahora lo que tengo que demostrar en realidad es que la imagen del teorema me dice, acá tengo arriba, que en realidad debería ser un isomorfismo de quién con quién, de este anillo con el menor anillo, con el menor subcampo de f que contiene a e y a beta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que f de beta, que f de beta es la imagen de phi, ¿no? Entonces, notemos, entonces tenemos esto, además notemos
Además, notemos que como I es el polinomio, es el ideal generado por un polinomio irreducible, por P de X, y P de X es irreducible, entonces lo que vimos en clases pasadas es que el ideal generado por un polinomio irreducible es maximal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, I es maximal, es un ideal maximal, y por lo tanto, eso demostramos en clases pasadas, ¿no? Ustedes chequen los videos anteriores, que el ideal generado por un polinomio irreducible es un ideal maximal. Entonces, por lo tanto, E de X sobre I de X sobre I, que es isomorfo, este es un campo, porque es maximal, y sabemos que este es isomorfo a la imagen de phi, ¿no? ¿Sí? Entonces, la afirmación que vamos a hacer es que, afirmación es que la imagen de phi es exactamente el menor campo que contiene a E y a alfa, ¿sí? Es el menor subcampo que contiene a E y alfa. Esto es lo que vamos a probar ahora, ¿sí? Ok, pues hagamos eso. Entonces, primero, ¿quién es la imagen de phi? La imagen de phi es por definición, pues phi es la evaluación, phi es la evaluación de polinomios en beta, ¿no? Entonces la imagen de phi va a ser exactamente los elementos, son exactamente los elementos f de beta, tal que f es un polinomio en e de x. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que este es un campo. Este es campo. Campo. Y además, como dijimos arriba, la imagen de phi es la imagen de phi minúscula, es la imagen de phi. ¿Sí? Eso es porque este diagrama conmuta. Como este diagrama conmuta, la imagen de phi es la imagen de este. Y dentro de la imagen de phi, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que obtuvimos aquí? Que todos los elementos en E están en la imagen de phi y todos los elementos y el elemento beta está en la imagen de phi, ¿no? Entonces, tengo esta igualdad, tengo esta, que es estrellita. Entonces, por estrellita y por estrellita tenemos que E está contenido dentro de la imagen de phi y también el elemento beta está contenido dentro de la imagen de phi, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Este conjunto, unión beta, está contenido dentro de la imagen de phi. Y este es campo. Este es campo. Y entonces, ¿y qué es lo que sabemos? Pero E de E alfa, este es un subcampo que está contenido dentro de F, ¿no? Pero E de alfa, más bien dicho E de beta, es el menor subcampo, porque que contiene, es el menor subcampo, es el menor subcampo de
F que contiene a E y a beta. Que contiene a E y beta. Y por lo tanto, si es el menor subcampo, ¿qué es lo que debe pasar? Pues E de beta debe estar contenido dentro de la imagen de phi. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos una contención. Ahora, dado un elemento A en E, dado un elemento A en E y beta, tenemos que A por beta a la I está en el menor subcampo que contiene a E y que contiene a beta, ¿no? Entonces tenemos que A por beta I va a estar como A está en E y beta está bueno, entonces como A está en E, como A está en E y beta va a estar en el menor subcampo que contiene a E y a beta, entonces al hacer el producto pues también va a estar acá. Entonces por lo tanto cuando yo evalúo P de beta va a estar aquí para todo polinomio P de X en E de X, ¿no? Eso es porque los monomios de P de X, pues son, cuando yo los evalúe en beta, pues van a ser exactamente de esta forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasa eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues este conjunto de P de betas, tales que P es un polinomio en E de X, este está contenido dentro de E de beta. Pero ¿quién dijimos que era exactamente este conjunto? Este conjunto es exactamente la imagen de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Por lo tanto, demostramos que la imagen de phi es exactamente el menor subcampo de F que contiene a E y beta. ¿Sí? Pero sabemos que esto es exactamente, ¿sí? Y bueno, y eso ya me da, y esto es exactamente la imagen de phi, ¿no? Mayúscula. Y entonces, pues ya tenemos el isomorfismo, ¿no? Ya tenemos el isomorfismo que queríamos, porque el primer teorema de isomorfismo me dice que este es isomorfo a la imagen de phi, pero lo que acabamos de demostrar es que la imagen de phi es el menor subcampo de, de F que contiene a E y a beta, ¿no? Y entonces pues ya tenemos el isomorfismo que queríamos del inciso B, ¿no? Y el inciso B me decía exactamente esto, ¿no? Que hay un isomorfismo entre este campo y el menor subcampo de F que contiene a E y a beta, y ese isomorfismo manda la clase E más I en E y la clase X más I en beta, ¿no? Ahora bien, el inciso C. Hagamos el inciso C. Entonces el inciso C. Para el inciso C, pues es más o menos fácil. Entonces tomamos un elemento, un Q de X, polinomio homónico, polinomio homónico tal que ¿qué? Tal que Q de beta es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, resulta ser que Q de X está en el ideal I, que es el kernel de esa phi, ¿no?
que definimos, ¿sí? Pero, ¿qué dijimos? Que el ideal I es generado por P de X, con P de X irreducible, ¿no? Con P de X irreducible. Irreducible. ¿Sí? Por lo tanto, si Q de X está en este ideal, pues ¿qué es lo que tenemos? P de X divide a Q de X, ¿no? ¿Sí? Y así, por lo tanto, pues el grado de P de X es menor o igual que el grado de Q de X. ¿Sí? Ahora, si pasara que tuvieran el mismo grado, entonces si pasara que P de X, que tienen el mismo grado, que P de X es igual, que el grado de P de X, que el grado de P de X es igual al grado de Q de X, como P de X divide a Q de X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Q de X es de la forma P de X por algún, digamos, por algún B de X. ¿Sí? Pero estamos suponiendo que P de X y Q de X tienen el mismo grado, ¿no? Por lo tanto, B de X es una constante, ¿no? Por lo tanto, B de X es una constante. Una constante. Y como Q de X es mónico y P de X es mónico, y como Q de X es mónico y P de X también, ¿qué tenemos? O sea, el coeficiente de grado mayor de P de X es 1 y el coeficiente de grado mayor de Q de X es 1 y B de X es una constante, ¿no? Entonces, pues la única forma en la que se obtenga que el coeficiente de grado mayor aquí también sea 1 es que B de X es 1, ¿no? Por lo tanto, pero también es mónico y P de X también es mónico. Por lo tanto, Q de X, B de X es 1 y así. Y así, ¿qué es lo que tenemos? Si B de X es 1, pues tenemos que Q de X es igual a P de X, ¿no? Probándose la unicidad. Probándose la unicidad. ¿Sí? Y ya en unos 2-3 minutitos demuestro el inciso D, que ya el inciso D ya es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar en el inciso D? En el inciso D tenemos que demostrar que el grado de extensión, a ver, dejen ver, que el grado de extensión, el inciso D, ¿qué me dice? Que el grado de extensión del menor subcampo de F que contiene a E y beta respecto del campo E es el grado del polinomio P de X, ¿no? Y eso ya casi lo tenemos, ¿por qué? Entonces, entonces hagamos el inciso D. Inciso D es, bueno, entonces del inciso C, no, del inciso B, perdón, tenemos que ¿qué? Tenemos que E de X
sobre I es isomorfo a E de beta. Pero ¿qué es lo que sabemos? Pero la dimensión, si este es F', pero ¿qué es lo que sabemos de clases anteriores? Que el grado de extensión de F' respecto del campo E, este grado de extensión es el grado del polinomio P de X, donde P de X genera al ideal I, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vimos en clases anteriores, ¿no? Que el grado de extensión de este campo, que es este cociente respecto del campo E, era el grado del polinomio P de X, que lo habíamos notado como D en clases anteriores. Y como E beta es isomorfo a este F', por lo tanto, el grado de extensión de E de beta respecto del campo E es lo mismo que el grado de P de X. ¿Sí? Y eso acaba nuestro resultado. Entonces, en la próxima clase voy a continuar a este polinomio P de X que encontramos, le vamos a dar un nombre muy especial. Pero bueno, eso lo haremos en la siguiente clase.